Vamos a conectar a Juan Carlos Bejarano porque con él vamos a analizar cuáles son esas zonas del Reino Unido con mayor número de exceso de muertes por COVID-19. Tengo entendido que entre ellas, Juan Carlos, con las muy buenas tardes, están las áreas más habitadas también por los latinoamericanos. Definitivamente, Orlando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para ti, Orlando, por supuesto, para William Pineda, para todo el equipo de Spread News y para nuestros oyentes y televidentes. Y este comentario está muy relacionado con los invitados que tenías antes y que has tenido durante esta semana, porque pasamos de esa barrera psicológica de los 100,000 fallecidos por COVID-19. Entonces, me he dado la tarea de mirar las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, que es un ente independiente y que te da unas cifras que pueden ser más exactas. De acuerdo a las cifras de la Oficina Nacional de Estadística, más de 101,000 personas murieron por COVID-19 el año pasado. Y esto es lo que ellos llaman el exceso de muertes. Les voy a explicar. Normalmente, en un día normal de Reino Unido, mueren en esta época del año unas 1,500 personas diariamente por todas las causas. Ya cuando se acerca el verano, baja a unos 1,200, es decir, que al año fallecen unas 500,000 personas por todas las causas. Esa es, digamos, la tasa de mortalidad en Reino Unido en general, 500,000 personas al año. El COVID-19 el año pasado dio un exceso del 19,6%, es decir, un poquito más o cerca al 20%, que es esas 100,000 personas. Y esto nos sirve para analizar a nivel de los diferentes municipios de Reino Unido cuáles han sido las zonas con más excesos de muerte, es decir, con más muertos de lo normal. Y la verdad que no es una sorpresa. Ya sabíamos que la zona donde viven los latinos, que es por ejemplo Lambeth, que es Haringey, que es Newham, tienen una alta tasa de contagio. Pero miremos los excesos de muerte en los diferentes municipios de Reino Unido. Número 1, Newham. Estamos hablando de Canning Town, estamos hablando de Stratford. Tuvo un 54% más muertos que en los últimos 5 años. Y este es un municipio donde 2/3 son minorías étnicas, es decir, allí los blancos son de hecho una minoría. El segundo o el tercer municipio a nivel nacional con más tasa de exceso de muertes es Haringey. Estamos hablando precisamente de Seven Sisters. 41% de más fallecidos que en años anteriores. Luego viene Brent, que también tiene un 41% más de exceso de muertes que en años anteriores. Quinto aparece Hackney, con un 40% de más muertos que el promedio de años anteriores. Sexto, Enfield, que es en el norte de Londres, muy cerca de donde yo me encuentro, con un 40%. Séptimo, Harrow, con 38%. Octavo en esta tabla de la vergüenza, por así decirlo, está Ealing con 38%. Noveno está Walton, es decir, Walthamstow, con un 37% de más muertos que en años anteriores. Décimo, o en la posición 15, para hablar más de los de Londres, aparece Hammersmith and Fulham, uno de los municipios más ricos de todo Reino Unido, con un 35% de más muertos que en años anteriores. En la posición 16, Tower Hamlets con un 35%. Barnet está en la posición 17 con más exceso de muertos, que es un 35%. Es esta zona donde yo me encuentro, donde sorprende porque se supone que es una zona, digamos, de clase media. Incluso hay viviendas bastante costosas y tienen un 35% de más fallecidos. Más incluso que Barking y Dagenham, que tiene un 32% de más muertos que en años anteriores. Lambeth, que es esa zona de ahí del sur donde están muchos de los negocios latinos, un 31%. Y Westminster tiene un 30% de más fallecidos que en años anteriores. Esto muestra que efectivamente el COVID-19 se llevó por lo menos a unas 100,000 personas que todavía no estaban para fallecer. Quizás iban a fallecer, algunos de ellos en los próximos 2 o 3 o 4 o 5 años, pero se llevó a 100,000 personas más, que son 100,000 tragedias para estas familias. Ahora,
ustedes me preguntarán, en estos momentos de pandemia, ¿cuáles son los municipios de Reino Unido donde hay menor exceso de muertes? Es decir, donde no ha cambiado. Cambridge. En Cambridge no ha llegado ni al 1%, 0,8% el exceso de fallecidos, o sea que se ha mantenido a los niveles normales de otros años. E Irlanda del Norte en general. Omagh, Armagh, Belfast, Derry no han tenido exceso de muertes. Así que en estos momentos los lugares más seguros, Orlando, por si quiere mudarse de Londres, es Irlanda del Norte y esa maravillosa ciudad que es Cambridge. Y a nivel nacional, el exceso de muertos, repito, es casi del 20%. Estadísticas, apreciado Orlando, que nos sirven para investigar, analizar y tratar de entender, pero que se queda uno impresionado. 54% de más fallecidos que en años anteriores en Newham. Estamos hablando de Stratford y de Canning Town. Con esto les digo, los que vienen a esas zonas, que tengan cuidado. Mucho gusto, Orlando, de saludarte hoy y de darte este reporte y por favor, continúa con más información en Express TV.